después de esta celebración que hemos tenido de Cristo Rey y que vamos comenzando hacia un nuevo año litúrgico, es bueno acercarse a este libro de Levítico con el que hoy vamos a meditar y conocer acerca de la Biblia. ¿Por qué es importante este libro de Levítico y por qué en relación a lo que estamos celebrando? Porque el libro de Levítico es uno de los libros que más hablan acerca de la liturgia, de las celebraciones y de los tiempos sagrados para el pueblo judío. El libro de Levítico viene del griego levitikos, es decir, acerca de los levitas. En hebreo se llama Vayikra, es decir, y él llamó. Es uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento y del Tanakh. Aunque tenga fragmentos más antiguos, hay un consenso entre todos los estudiosos de que la Biblia de que adquirió su forma actual durante el periodo persa en los siglos VI y IV a.C. Forma parte del Pentateuco y de la Torá judía, es decir, la ley. Se cuenta entre los libros históricos y en ambas versiones es el tercero, ubicado entre el Éxodo y Números. En cuanto al título y al autor, el libro se denomina Levítico porque, como hemos dicho, la tribu de Leví fueron los encargados de todo lo que se refiriera al culto, y por eso este libro en esencia es un manual religioso para el uso de los levitas, sacerdotes encargados del culto, escogidos de entre los miembros de la tribu de Leví. La tradición judeo-cristiana lo atribuye a la pluma del patriarca Moisés, pero como hemos dicho de los demás libros del Pentateuco. Pero la concepción de autor en el Pentateuco no se entiende como lo entendemos hoy. Posiblemente podemos decir que Moisés puede ser el autor de algunos fragmentos del Levítico o del Pentateuco en general, pero no es el autor de todo. No hay un único autor como se pensó durante mucho tiempo, por el simple hecho de que en el mismo Pentateuco aparece la muerte de Moisés y nadie puede narrar su propia muerte. En estos libros están compuestos por diversos autores de diferentes contextos y épocas, y su relato depende de este dato. Se acepta hoy que proviene de tradiciones o corrientes de pensamiento que son yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Problemas de interpretación. Se trata de un texto muy difícil de interpretar para el autor moderno y más aún para el gentil, porque constituye un libro típica y absolutamente judío. Nada hay en él que pueda parecer familiar para el no judío. Incluso puede ofrecer dificultades para el judío no practicante. Por ello se tiende a saltarlo para continuar en Números, la historia narrada en Génesis y Éxodo, libros más llanos y de mayor facilidad de interpretación. A pesar de ello, el Levítico es un libro único, el primero en su tipo en la historia, que presenta interés y sorprendentes trazos de la vida religiosa del pueblo de Israel, en el cual Yahvé ha puesto su predilección. Naturaleza. Es un recuento manual o compendio de los sacrificios religiosos que Yahvé ordena realizar como parte de la liturgia hebrea. La síntesis de todos los holocaustos jamás se había intentado en la literatura judía,
y sin duda representó un esfuerzo enorme para el redactor del Levítico. Israel, como pueblo abierto a las influencias externas, gracias a su peculiar ubicación geográfica y a los innumerables avatares históricos como guerras, invasiones, migraciones, que sufrió, recibió rituales religiosos de los cananeos, asirios, babilónicos, caldeos y egipcios. Recordemos que el pueblo de Israel siempre ha estado en contacto con otros pueblos y seguramente también de ellos adquirió costumbres, celebraciones y signos que después él mismo utilizó en su liturgia. Pero además es un pueblo fuertemente cerrado sobre sí mismo en el aspecto religioso y cultural, por lo que a todas estas circunstancias se unen rituales estrictamente propios que provienen de la misma prehistoria. Para enriquecer, complicar y completar la historia de la liturgia hebrea, se produce también el fenómeno de la revelación a través de dos hombres, Abraham, que agregó una fe, y Moisés, que le otorgó un ordenamiento y una ley. Con todos estos componentes se fraguó y organizó en el monte Sinaí la adoración del Dios de Israel, y el Levítico se convirtió en su descripción precisa y genuina. En cuanto al contenido que podemos adquirir y poder contemplar en este libro, podemos dividirlo en tres partes principales. Primero, las leyes referidas a los sacrificios. Tiene todo un proceso en el cual habla de los diferentes sacrificios, cómo se realizan, cuáles son los elementos necesarios para realizarlo, los materiales que se pueden utilizar, también los tipos de animales, características de los animales y tiempos en que se deben de realizar estos sacrificios, así como también cuando se aceptaban sacrificios o ofrendas vegetales, es decir, animales o los frutos de la tierra, aparte también de semillas y de otros elementos en los cuales podían ofrecerse a Dios. Entonces todo esto se desarrolla en la primera parte. La segunda parte es la consagración de los sacerdotes. Ahí habla cuáles y quiénes son las personas que pueden ejercer este ministerio como sacerdotes en el pueblo de Israel, cuáles tenían que ser sus características, cuáles son sus maneras de vivir, sus ornamentos y todo lo que utilizaban estos sacerdotes para realizar los distintos sacrificios que se realizaban en los diferentes tiempos y lugares. Además también viene todo un grupo de capítulos o toda una parte de capítulos que habla acerca de todo lo que es la vida de estos sacerdotes y cómo tenían que realizar sus diferentes servicios a Dios y al pueblo de Israel. Y la tercera parte habla sobre las leyes referidas a la pureza y santidad, es decir, en su relación con Dios y con los demás. Para poder entender un poco más cada uno de estos elementos, podemos ir profundizando cada uno de ellos. Por ejemplo, en lo referente a los sacrificios. El libro ordena preferir los sacrificios al modo antiguo, esto es, ofreciendo
en holocausto ciertos animales, aceptando la oferta vegetal solo como segunda opción. Es decir, que los holocaustos siempre eran con animales, nunca eran con plantas, con vegetales, con semillas o con frutos. La mayor parte de los holocaustos siempre se realizaban con animales. Toda la primera parte del Levítico consiste en disposiciones técnicas acerca de estos sacrificios. Lo podemos encontrar en los capítulos del 1 hasta el 7 y presenta 3 tipos de sacrificios: el holocausto, el sacrificio de oblación y el sacrificio de comunión. Cada uno de estos tipos de sacrificio tiene un significado distinto. En el holocausto, el altar pone en contacto lo sagrado con lo profano, dándole santidad a la ofrenda. La oblación recuerda que la tierra entera es pertenencia de Dios. El sacrificio de comunión o sacrificio de paz tiene la función de contactar lo sagrado con lo profano en el contexto de la comunidad, de tal forma que los vínculos familiares puedan reforzarse. Entonces, pues, encontramos 3 elementos principales en lo referente a los holocaustos. Es decir, los holocaustos son aquellos sacrificios que se realizaban con animales, donde se buscaba la purificación o la transformación de aquello que era profano para poder ser digno de ser presentado ante Dios. La oblación en sí es un reconocimiento y alabanza a Dios con las mismas cosas creadas. Es decir, cuando en la actualidad nosotros ofrecemos unas flores, unas veladoras o algún sacrificio, digamos, humano, de algún ayuno, etc., pues son elementos de la creación que ayudan a reconocer la grandeza de Dios y poderlo alabar y adorar de esa manera. Y por último, lo que decíamos, el sacrificio de comunión, era sobre todo cuando había una situación de división en las familias o en la misma comunidad o en el pueblo. Se realizaba dicho sacrificio para que pudieran fortalecerse esas relaciones familiares o en relación con los demás. Para poder ofrecer convenientemente estos holocaustos o estas, sacrificios de oblación o también de comunión, era necesaria una autoridad litúrgica que precediera las celebraciones. Levítico crea pues la clase eclesiástica. Recuerden que hemos dicho que la segunda parte, después de los sacrificios, va a hablar acerca de los sacerdotes. Y precisamente eso es lo que aporta, es lo que es la cultura judía en cuanto a la realización de sacrificios. Es decir, crea una clase eclesiástica hebrea, personificada en algunos de los miembros de la tribu de Leví, que son los sacerdotes. Aplicando órdenes de Dios, se dan estos cargos a Aarón, sus hijos y sus descendientes. Recuerden que toda la parte de los sacrificios lo hemos visto del capítulo 1 al 7, y esta segunda parte que habla de los sacerdotes, de su dignidad, de sus ornamentos, de sus funciones, son del capítulo 8 al capítulo 10. De ahí el por qué la importancia de conocer esto, porque sabemos que muchas de las cosas que nosotros tenemos como Iglesia Católica están basados en la estructura que ya el pueblo de Israel tenía. Recordarán que existen los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos y los levitas, ¿no? Desde ahí la importancia en conocer
el cómo se fue estructurando toda esta área en cuestión religiosa. Y el tercer elemento que podemos encontrar que se desarrolla a lo largo de este libro de Levítico es la pureza. Las leyes de la pureza ocupan gran parte del libro, va desde el capítulo 11 al capítulo 16. El sentido religioso de la pureza. Bueno, las primeras enseñanzas del Levítico es que la asamblea es santa, por lo tanto sus miembros deben de estar acordes con esta santidad, siendo puros y perfectos. En este sentido, el texto sigue el decálogo y las normas dictadas por los profetas, que pasaron mucho tiempo insistiendo en las exigencias morales que Dios refería a los judíos. Pero se trata de un manual moral que va de los capítulos 18 al 20. No se trata solamente de ello, ni tampoco de una profecía, como es el versículo 26, ni tampoco de un texto solamente jurídico. Es esencialmente un manual ritual sobre los distintos tipos de celebraciones. Por ejemplo, sacrificios sagrados, versículos del 1 al 7. Ordenación de los sacerdotes, versículos del 8 al 9. Purificación, versículo 14. Expiación, versículo 16. Y fiestas o santas convocaciones, versículo 23. Intenta entonces una clasificación de los sacrificios basándose en los conceptos novedosos de pecado, expiación y dones divinos. Las antiguas fiestas prehistóricas conservan su alegría y su piedad, que quedarán para siempre en poder de Israel, en tanto cumpla con el pacto, es decir, los mandamientos, y no renuncie a la asistencia divina y a la obediencia de la Torá. Evolución posterior del sacrificio, o sea, es decir, cómo se fue desarrollando, cuáles son los pasos que se fueron dando y cuáles fueron las nuevas ordenanzas y guía para poder realizar un culto adecuado a Dios. Desde un punto de vista cristiano, sus sacrificios son herederos de una línea directa de lo que ejecutaban los levitas. Es decir, de ellos aprendemos nosotros o tenemos muchos elementos que podemos encontrar en nuestra propia vivencia de cada día, ya que constan de todos los elementos hebreos con que el agregado de la nueva síntesis, cuyo centro y sentido será la persona de Cristo. En cuanto a temática, podemos encontrar varios elementos importantes. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, nos habla acerca de las ofrendas, es decir, cuáles son sus características, en qué tiempo se tienen que realizar, cómo se tienen que realizar y quién los tiene que realizar y en qué lugar se pueden realizar. En el capítulo 1, versículo 7, nos habla acerca del altar, es decir, qué características debe de tener el altar donde se va a realizar el sacrificio, con qué materiales se puede construir o está construido y en dónde se puede colocar
o está colocado para poder realizar pues estos elementos. También nos habla de otro elemento importante que son la culpabilidad. Sabemos que para el pueblo de Israel, cuando las cosas no sucedían de manera adecuada o había elementos que no salían bien, era porque alguien de ellos había cometido algo inadecuado, y sobre todo que pueden encontrar personas que también asumían su responsabilidad ante los fallos y la mala actuación que realizaban en sus vidas. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 5, versículos 1 y siguientes. Otro elemento importante a tener en cuenta es sobre todo la parte de la vestimenta, es decir, cómo se tiene que ir o cómo tiene que ir presentado el sacerdote o la persona que va a realizar el sacrificio, y sobre todo de qué manera lo iba a poder, encontrar en los diferentes elementos de cómo tenían que presentarse los sacerdotes ante el pueblo. Y eso podemos encontrarlo en el capítulo 6, versículo 3. También habla sobre la justicia. ¿Qué significa ser un hombre justo? Lo vemos en el capítulo 19, versículo 15. También hay un tema importante que aparece en este libro, y es sobre lo referente a la brujería, porque sabemos que en el pueblo de Israel hay, y de hecho hay todavía en algunas partes, digamos, todo este pensamiento acerca de la brujería y de las situaciones inadecuadas en cuanto a cultos y doctrinas oscuras. También otro elemento importante son el reposo, los descansos, de acuerdo a lo que habíamos escuchado en Génesis, que Dios descansó, pues también tenían el día de reposo o de descanso. En cuanto a las simbologías, podemos encontrar varios elementos que aparecen en este libro, como son el símbolo o el significado de la sangre, que para los judíos era el símbolo de la vida. Capítulo 1, versículo 5. También encontramos el significado de la sal como signo de conservación, de transformación. Capítulo 2, versículo 13. También lo que significaba para ellos el puerco, que era un animal impuro, ya que era considerado como el único animal que no se podía ofrecer ni en los holocaustos ni en los sacrificios, ni mucho menos como alimento para ellos. También el significado del camello. Capítulo 11, versículo 4. La lepra, esta enfermedad que también recordemos sobre todo en los pasajes de los evangelios, el significado también ritual que tenía que seguir la persona enferma cuando ésta recibía la salud o ya se recuperaba de ello, cuáles eran el proceso que tenía que realizar y cómo tenía que presentarse a los sacerdotes. También el símbolo del Sabbat, el sábado, es decir, lugar, momento y tiempo en que era dedicado exclusivamente a Dios. Y también la función de los levitas. Sabemos que dentro de las 12 tribus de Israel está la tribu de Leví, la cual fue elegida, y de hecho así lo expresa en el libro de Levítico y en el libro de los Números, que era esa parte que Dios se guardó para sí,
para que les sirviera en lo referente al culto. Es por eso que aparece aquí en el capítulo 25, versículo 32, donde nos invitan a poder reconocer cómo ellos tenían esa función de ayudar y guiar al pueblo de Israel en su vivencia litúrgica. Es por eso que podemos encontrar en este libro enseñanzas importantes de cómo se fue configurando el pueblo de Israel. Recordemos que hemos dicho al inicio que todo el Pentateuco es el origen, la conformación y formación de este pueblo. Ya en el libro de Números veremos cómo se va configurando la parte política, organizativa y de gobierno. Pero en este libro de Levítico, sobre todo, aparece la parte eclesiástica, ritual, donde también mucho de lo que tenemos nosotros en la liturgia ha sido tomada de aquí. Por eso les invito a que conozcamos este libro, sobre todo como un elemento del significado de las posturas, de las palabras y de los símbolos que se utilizaban, que para nosotros siguen teniendo vigencia e importancia en nuestra liturgia. Que pasen todos buena tarde y que Dios les bendiga.